Queridos hermanos, se está avecinando el frío y ciertamente uno tiene una experiencia relativamente nueva en nuestra patria, que es el ver tanta gente durmiendo en la calle. Es verdad que es algo que ya venimos acostumbrándonos y hacemos mal de acostumbrarnos a este paisaje, pero ahora se ha sobredimensionado y entonces uno va caminando, sobre todo por el centro, y encuentra mucha gente, familias incluso, mujeres, gente joven, gente grande que está viviendo en la calle, porque evidentemente, es decir, hay personas que quedan en lo que se llama la marginalidad, ¿no es cierto? Que es cuando están al margen, ¿no?, de una estructura social que nos contiene, de salud, de vivienda, de educación, de alimentación. Y entonces esas personas que quizás tenían una changuita y podían llegar a tener una pensión en la que vivir, entre que hay problemas con el trabajo, entre los temas de salud que estamos viviendo y también que hay muchas pensiones que han cerrado porque no podían ofrecer las condiciones para alojar durante la pandemia, la situación se ha hecho bastante emergente. Bueno, esto no es algo que tengo que decirles, basta salir a la calle para ver tanta gente. Evidentemente esto es una cuestión que tiene que enfrentarle el gobierno, que en vez de pelear carreras electorales que posiblemente no ganen porque uno tiene ganas de no votar a nadie, pero evidentemente esto, el gobierno, que es el que recoge nuestros impuestos para resolver las cuestiones de la sociedad y del bien común, es el que tiene que advertir estas situaciones. Es verdad que las advierte, es verdad que da soluciones que parecieran no ser muy completas, es verdad que en algunos casos estas personas no quieren ir a los lugares que les propone el Estado, el gobierno, porque dicen que los roban, porque dicen que les ponen límites en los horarios y entonces a ellos les es difícil el adecuarse a esa vida. Bueno, evidentemente, ¿quién tendrá la culpa? El gran bonete. Lo que a nosotros nos importa es que la gente no pase frío y es que dentro de lo que nosotros podemos hacer, descubrir ese prójimo que tenemos en nuestro camino y ofrecerle una ayuda que prójimo significa próximo, es decir, no es algo extraordinario, no tenemos que darle la mitad de nuestro dinero a esa persona, ni tenemos que dedicarnos a adoptarla, sino que evidentemente algo tenemos que hacer en esta situación de emergencia. A mí se me ocurrió decirles tres cositas prácticas, muy sencillas, muy chiquitas, que por supuesto no resuelven nada, como pueden imaginarse, pero es un alivio. Y evidentemente, si cada persona hiciera algo, bueno, el mundo sería muy distinto. Y entonces nosotros no podemos cambiar la historia, ni tenemos en nuestras manos el gobierno de nuestra nación, pero sí podemos hacer pequeñas cosas. Bueno, como les digo, frío supone abrigo, ¿no es cierto? Y esas personas que viven en la intemperie necesitan abrigo. Entonces lo primero que les propongo es hagamos frazadas. Bien, toda la vida se han hecho estas frazadas que son de cuadrados de lana vieja, ¿no es cierto? Que después se van juntando, ¿no? Yo toda mi vida he tenido estas frazadas porque siempre alguien me las ha tejido y son bárbaras, son buenísimas. Ahora, evidentemente, bueno, es decir, cada uno teje un cuadrado que pueden ponerse de acuerdo, que sea de 30 por 30, de 20 por 20, de 25 por 25, con las lanas que les van quedando o que deshacen alguna cosa vieja que no les sirven. Y entonces después alguien une esos cuadrados y hace una frazada. Son frazadas buenísimas. Ahora, es verdad que en el fondo
entre la lana, el tiempo y todo es un poco costoso. Y es verdad que también la gente de la calle no va a hacer esto que le digo yo que la tengo hace años, ¿no es cierto? Sino que quizás la usa por su situación, ¿no es cierto? Y después la tira o la deja o se la roban o lo que fuera. Entonces posiblemente sea una alternativa demasiado costosa para algo que va a durar tan poquito. Pero una cosa bastante fácil y que eso sí podemos hacerlo todos y sin un gran problema es comprar en el 11 la tela de Polar, una tela brigadita, linda, se corta muy fácilmente. Nosotros lo hemos hecho en un momento, compramos una gran cantidad de tela de Polar, de un color que fuera un poquitito sucio, ¿no es cierto? Porque evidentemente las condiciones de higiene que pueden tener las personas que están en condición de calle no son las óptimas y entonces se cortan, ni se hace ese dobladillo ni nada, sino simplemente se cortan en una superficie de 2,5 metros por 2,5 metros, o según tengan ustedes el ancho de la tela y les convenga, algo como para que la persona pueda arroparse, ¿no es cierto? No es una frazadita para una cama de una plaza, porque evidentemente el que está en la calle necesita como para ponérsela por todos lados y si puede meter la cabeza adentro, ¿no? Bueno, esto creo que lo podemos hacer muchos, que no es un gasto muy terrible. Si no pueden ir al 11 para comprarlo por internet, pueden encontrar lugares en donde venden esta tela, que es bastante sencilla, bastante barata, bastante cálida, no exige un esfuerzo muy grande. Y bueno, si cada uno de nosotros pudiéramos tener dos o tres frazaditas para darle a alguien que vemos en la calle en una noche de frío, no es poco. Lo mismo también bolsas, ¿no? Si vieron que algunas veces tenemos bolsas y no las aprovechamos, pero que con las bolsas una persona se puede cubrir, sobre todo en los días de lluvia, y entonces hacer de alguna manera o comprar, ¿no es cierto?, plásticos y hacer como frazaditas de plástico o unir bolsas para que una persona pueda cubrirse un poquito, pueda cubrir sus cosas, es algo que hace bien y que quizás no hay muchas personas que piensan en eso y uno pasa al lado de algo, quien piensa que no puede hacer nada y sí puede hacer algo, ¿no? Entonces lo primero que les propongo es una frazada para la persona que está en la calle. Vean cómo, también por supuesto, si tienen frazadas viejas que pueden compartir, eh, piensen que ellos realmente están en una situación de intemperie. Después el tema de la alimentación. Hay muchas parroquias, hay muchos comedores que dan comida, incluso durante la noche, y eso es algo muy lindo y muy meritorio y podemos ayudar a esos lugares para que tengan los alimentos necesarios como para poder compartir. Pero lo que les propongo es algo que yo hice, ¿no es cierto? Es decir, yo compré unas bandejitas de estas de las roticerías, ¿no es cierto? Que se venden en las papeleras con una capacidad como para una porción. No las compré con tapa porque la tapa las hacían muy costosas y el papel de film en el fondo sirve lo mismo que si fuera una tapa. Y entonces, ¿qué trato de hacer? Bueno, cuando sobra una porción de algo, en nuestro caso es bastante común porque yo vivo en una residencia universitaria donde hay 14 chicos, entonces muchas veces es difícil manejar el tema de las cantidades, pero bueno, en las casas de ustedes quizás nunca sobre nada, pero traten de que sobre y traten de pensar, ¿no? Que si ustedes ponen eso en una bandejita, la tapan con un papel de film, la ponen en una bolsita, salen a dar una vuelta a manzana y seguro van a encontrar a alguien que necesite algo para comer y que les agradezca muchísimo
el que ustedes se lo ofrezcan. Y eso es algo que podemos hacer, que no necesitamos una gran estructura, ¿no? Pero evidentemente si no tenemos esa bandejita, si no tomamos esa decisión, si no salimos ese día a dar la vuelta y después esa bandejita se pone vieja, entonces no vamos a estar dándole de comer a alguien que es Jesucristo, como él mismo nos dice, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, fui forastero y me hospedaste, estuve preso y enfermo y viniste a verme. Y entonces por eso nosotros no es pensando solamente en la persona que está sufriendo, sino también pensando en Jesucristo, que nos dice que está detrás de esa persona que hacemos estas cosas. Lo otro que podemos hacer es comprar vasitos bastante grandes de tergopol, ¿no es cierto? Porque para que se pueda poner una bebida caliente y hacer un termo grande o dos termos grandes o lo que fuera de caldo. Algunas veces que hervimos verduras o que hervimos algo y nos queda como algo, un caldo sustancioso que podemos aprovechar, otras veces haciéndolo a propósito. Evidentemente el caldo es muy nutritivo, hace mucho bien tomar algo calentito y entonces, bueno, no les digo que vayan a hacer las noches de la caridad como hacen parroquias o instituciones con gente más joven, pero sí les digo que si salen con un termo y 5 vasitos a dar la vuelta a manzana, seguro, seguro van a poder ofrecerle a 5 personas un caldito rico, ¿no? Evidentemente esto que les propongo como segunda propuesta, es decir, vamos a dar algo de comer, si pueden juntarse 2 o 3 personas, 2 o 3 vecinos del mismo edificio, es mejor porque además si pueden salir no solos, ¿no es cierto? Si pueden hacerlo acompañados, bueno, tanto mejor porque se van a sentir más seguros, les va a ser más fácil. Hay gente que por timidez, que por vergüenza no se anima a hacer estas cosas y con otra persona sí se anima. Bueno, y lo tercero que les digo es, entren en su cuarto, abran el ropero, vean todo lo que no usan, lo que no usaron en el último año, denlo, porque evidentemente quizás lo van a usar en algún milenio próximo, pero no sé si llegaremos a vivir un milenio más. Y hay personas que quizás necesitan eso hoy y el frío es algo muy terrible y además es una de las condiciones que colabora, ¿no es cierto?, con que las personas se enfermen y eso tenemos que cuidarlo y eso evidentemente tiene que ser una preocupación nuestra. Entonces, tres propuestas, ¿no? Es decir, vacían su ropero de todas las cosas que no necesiten ahora que ya empieza el frío, no lo hagan en diciembre que nadie lo necesita, sino háganlo ahora, estén atentos, quizás si quieren lo dan en un lugar que reparta ropa o si no lo tienen en su casa, pero ustedes saben que pasan y ven a un chiquito que necesita tal cosa, van a su casa, buscan ese suéter y se lo llevan, buscan esa bufanda y se la dan, buscan ese gorro y se lo ponen, ¿no es cierto? Es decir, que es algo que estén atentos, ¿no? En cuanto a la ropa, en cuanto a un poquito de alimentación, ¿no es cierto? Un caldo y un poquito, una porción que nos sobre de aquellas cosas que estamos comiendo y por otra parte una frazadita o algo como para cobijarse en este invierno. Para las personas que o no los motiven el tema de la pobreza o les dé miedo a contagiarse o lo que fuera, o hayan tenido malas experiencias, y quieren ver otro tipo de pobreza, bueno, hay mucha gente que está sola y sobre todo la gente grande y hay gente que piensa que se han olvidado de ellos. Se los digo porque me pasa visitando gente grande, visitando enfermos que sienten eso, ¿no? La vida siguió y yo me la perdí, ¿no es cierto? Y
Bueno, entonces les hago como una propuesta para aquellos que no les parezcan estas tres propuestas. Les digo, bueno, llamen por teléfono, escriban un mensajito. No les digo de ir a visitar porque posiblemente no se puede, pero de alguna manera esto de estuve preso y me visitaste o estuve enfermo y me viniste a ver, como dice Jesús, nosotros también podemos hacerlo. Y hay mucha depresión, hay mucha angustia, hay mucho miedo y evidentemente es bueno que nosotros en eso hagamos un acto de caridad con estas personas que tienen otro tipo de pobreza y que también tiene que movernos a nosotros a la acción. Así que bueno, espero que les sirvan estos consejitos muy humildes que personalmente trato de vivirlos, ¿no? Por eso también se los transmito, ¿no es cierto? Porque es algo en lo que creo y que creo que este año muy particularmente nosotros tenemos que estar despiertos a las necesidades de nuestros hermanos. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.